Les doy la bienvenida a los escritores y a los futuros escritores y desde luego a nuestros queridos familiares que nos acompañan siempre a estas reuniones. Voy a presentar primero a Luz Saldívar, que representa una de nuestras organizaciones más antiguas, EPA, Escritoras Paraguayas Asociadas, que se originó ya con una antigua reunión de escritores que se daban alrededor de un llamado Club del Libro, organizado por Hugo Rodríguez Alcalá. Luz Saldívar es escritora, es actriz de teatro, es docente, nació en Asunción y es licenciada por la Universidad Nacional de Asunción. Ella, aparte de las clases que dictan en la universidad, también se ocupa de trabajar en la Secretaría de Cultura y el último de sus libros ella nos va a decir. Sí, tengo dos libros, un poemario publicado en el 2012, Camalotes Rojos, y el año pasado son cuentos, Odio, Strawberry Field Forever y otros cuentos. Sí, que después nos va a interiorizar un poquito también de qué va ese último libro, que es fantástico. Muchas gracias. A mí me toca hablar de Escritoras Paraguayas Asociadas. Es una agrupación de mujeres escritoras que hacen literatura desde Paraguay. Fue creada, como ya lo dijo Princesa, en 1997 con Mabel Lebrón, que está presente, la querida Mabel, Dirma Pardo de Carugati y Luisa Moreno de Gabaglio. Es una asociación sin fines de lucro. Sus objetivos son promover y ejecutar acciones tendientes a mejorar la condición profesional de las escritoras, apoyar la tarea de las socias, promover el intercambio de conocimientos, valores culturales, métodos, escritura, técnicas, estilos, extender lazos solidarios con otras sociedades de escritores, entre otros. ¿Cuáles son los proyectos que se llevan a cabo para alcanzar estos fines? En el mes pasado tuvimos la elección, ¿verdad?, de una nueva comisión directiva, donde la misma propone, tiene los siguientes objetivos. Conseguir la personería jurídica. Para ello se trabajará en la elaboración de los estatutos. B. Expandir la asociación hacia el interior del país. En octubre se prevé un encuentro con escritoras del departamento del Alto Paraná. C. La visibilización de las escritoras de EPA a través de las redes sociales y plataformas digitales en Internet. D. La publicación de una segunda antología, Ellas Hablan, en formato impreso y digital. Esta antología, que se publicó en el 2017, reunió cuentos de las asociadas. Primeramente tuvo un formato impreso y ahora subió a las plataformas digitales. Una articulación de esfuerzos con otros sectores del ámbito de la cultura para un trabajo coordinado. F. La realización de eventos literarios, Feria del Libro de las Socias y un concurso de escritoras noveles para promover los talentos. G. Participación en ferias de libros nacionales e internacionales con un rol protagónico de las socias. ¿Cuáles son los logros y cuáles son los desafíos para EPA? Entre ellos tenemos la participación de las escritoras en EPA, entre los logros, ¿verdad?, en las ferias internacionales del libro de Asunción en el 2016, 17 y 18, con charlas, ponencias y performance. B. Participación en el ACAUM, que fue una feria sobre historietas, donde fuimos invitadas también.
y otros eventos literarios. La publicación de una antología Ellas Hablan, cuentos sin mordaza, narraciones de las socias de EPA en formato impreso y digital. Creo que esta última publicación en formato digital fortalece muchísimo no solamente la literatura de mujeres en Paraguay, sino la literatura paraguaya, porque nuestra literatura es una gran desconocida aún, ¿verdad?, en otros países, y el Internet de algún modo facilita ese acercamiento a la sociedad global. Tertulias literarias con homenajes a escritoras paraguayas e internacionales, entre los logros. ¿Cuáles son los desafíos con que nos encontramos las escritoras asociadas paraguayas? Contar con un marco estatutario para un mejor trabajo con sectores públicos, privados y otros. Dar periodicidad a las antologías de EPA y recordar el Día Internacional de las Mujeres. Contar con un portal propio en la red para dar a conocer la literatura femenina del Paraguay. Creo que es uno de los proyectos más ambiciosos, contar con nuestro propio dominio o plataforma. Compartir las obras de las socias en eventos literarios y la cultura, promoviendo valores como la solidaridad, la cooperación y la empatía. Y por último, promover la formación de escritoras jóvenes. Muchas gracias. Bueno, tengo que felicitar a Luz porque no solo estuvo absolutamente bien su tiempo, sino que nos regaló 5 minutos más para aprovechar y darle un aplauso fuerte a Mabel Lebrón, que tiene 95 años y es una de las fundadoras de EPA. Y tiene todo el empuje que muchas quisiéramos a la edad de 95 años para estar acudiendo a todo este tipo de eventos sin ningún problema. Bueno, ahora también quería decir que Luz fue una de las introductoras de las performances en todo lo que son las ferias del libro, que le dieron un inmenso movimiento a todo lo que es el rubro del libro, porque con la performance en cuentos y poesía ha dado un nuevo impulso a toda esa actividad. Ahora voy a presentarla a María Eugenia Ayala. Ella es hija de exiliados políticos, nació en Buenos Aires. Actualmente tiene 41 años, es periodista, escritora, tiene en su haber, entre las publicaciones se encuentran El Callejón de las Musas en el 2001, Sin Fronteras, antología de poetas jóvenes uruguayos y paraguayos, Café Canela, tiene también Úteros, poesía erótica, entre otras. Aparte fue con Miguel Ángel Fernández la que se ocupó de recolectar textos de Campos Cervera y otros. Aquí en representación del PEN, que hoy es un centro PEN Paraguay. Buenas noches. Voy a hablarles de un poquito de lo que es el Centro PEN Paraguay y de dónde nace este centro. El Centro PEN Paraguay es uno de los centros dependientes del Centro PEN Internacional, cuya sede central se encuentra en Londres. Estos centros son voces de la literatura y de la libertad de expresión en sus respectivos países. Está presente en 150 países alrededor del mundo, desde Senegal, Japón, Rusia, Sudáfrica, Canadá, Chile, Noruega, Argentina, Colombia, Puerto Rico, entre otros. En este 2018, el PEN Paraguay cumple 75 años de vida institucional. Como capítulo del PEN Internacional, se funda el 1 de octubre de 1943 de la mano de las más ilustres figuras de la literatura nacional de su época, que han dejado sus huellas profundas a lo largo del tiempo.
con Arsenio López Lecut como presidente, Augusto Roa Bastos como secretario y una comisión directiva integrada por Edith Campos Cervera como Carlos R. Centurión, María Concepción Leyes de Chávez, Víctor Morínigo, José Concepción Ortiz, Néstor Eduardo Rivero, Hipólito Sánchez Kell, entre otros, más los 23 miembros de aquel entonces, los miembros fundadores, el capítulo paraguayo daba así sus primeros pasos. En esa búsqueda del desarrollo de la creación literaria como bandera y en defensa de la libertad de expresión de todos los escritores, el PEN ha llevado a cabo un intenso trabajo que ha quedado en los anaqueles de la historia literaria del Paraguay, espejo y reflejo de más de 7 décadas de historia de cambios locales y universales. Paso a explicarles un poquito lo que es el PEN Internacional y de qué se trata. El PEN Internacional fue fundado en el año 1941 en Londres, Inglaterra, por Catherine Dawson, para promover la literatura a nivel internacional y con el fin de defender la libertad de expresión y de pensamiento. Actualmente cuenta con unos 25.000 miembros en 150 países. Se trata de una organización no gubernamental que reúne escritores, periodistas, editores, traductores en defensa de la libre expresión de ideas y de los derechos humanos. El PEN es la más antigua organización en derechos humanos, así como de escritores a nivel internacional, que contó entre sus miembros a Vargas Llosa, por ejemplo, como presidente en un momento dado. Tiene un estatus consultivo en la UNESCO y otro estatus consultivo también en las Naciones Unidas. Cada año organiza encuentros internacionales en distintos países de sus centros miembros. Para entender un poquito cómo surge el PEN Internacional, es necesario recordar el contexto histórico en el cual nace, como respuesta a una situación política, económica y social delicada y crítica. Europa estaba marcada por el final de la Primera Guerra Mundial y las dictaduras comenzaban a diseminarse rápidamente. En este marco, el PEN emerge silencioso, reuniendo entre sus filas a los intelectuales más recordados de esa época en su intención de fomentar la cooperación literaria y la divulgación de la misma, entendiendo que esto no puede darse sin el derecho fundamental de la libre expresión. Hecho que es importante para que la libertad de expresión de los escritores e intelectuales en general ha sido el pilar fundamental de esta organización que logró expandirse en 5 continentes. En su acta fundacional declara que la literatura no tiene fronteras y debe permanecer como insignia común entre la gente a pesar de los trastornos políticos internacionales. En todas las circunstancias y particulares en tiempos de guerra, las obras de arte, las bibliotecas, patrimonio de la humanidad en general, se deben dejar al margen de las cuestiones políticas. Y el PEN defiende el principio de transmisión sin trabas del pensamiento dentro de cada nación y entre todas las naciones. Los miembros se comprometen a oponerse a cualquier forma de represión de la libertad de expresión, ya sea en su país como en la comunidad a la que pertenecen. El PEN Internacional también cuenta con varios comités. Voy a hablar solamente de uno, que es el que tenemos nosotros también aquí en Paraguay. El PEN cuenta con una comisión directiva central y además con varios comités. Uno de ellos es el Comité de Escritores en Prisión, que trabaja por la defensa de los derechos humanos, realizando acciones en todo el mundo por los escritores encarcelados o perseguidos ante situaciones que violan esta libertad fundamental de pensamiento. El Centro PEN Paraguay cuenta con este mismo centro y ha hecho acciones concretas en los últimos años. El PEN, a través de estos 75 años, ya desde sus inicios en 1943, tras constituirse formalmente con la comisión directiva, dio énfasis a varias actividades que promocionaran el conocimiento y también promovieran la armonía entre los escritores paraguayos
vinculadas con colegas de aquí y de todo el mundo. La primera presidenta mujer que tuvo el PEN fue Anaí Chávez Ferreiro, seguido después de Luis María Martínez y de Augusto Casola. El PEN Club cuenta con una publicación que se realiza 2 veces al año. Se ha constituido en un emblemático registro de la literatura de nuestros miembros a través del tiempo. La primera aparición de esta revista data del año 1977, y luego de algunos lapsos de encuentros y de encuentros esporádicos, el PEN se vuelve a reagrupar durante la presidencia de José Luis Aguilar allá por los años 90, y a partir de entonces ha continuado trabajando por la literatura y se fue organizando con el correr de los años. La edición de esta revista fue reanudada en el año 2002 y desde entonces hasta hoy se editan ininterrumpidamente 2 ediciones por año. Primeramente se editó con la editorial Alandurá y actualmente lo hacemos con Servilibros. La comisión directiva cumple con una vieja tradición que es como fue fundada el PEN en el Bar San Roque. Nos reunimos los días martes en el mismo bar, haciendo un poco honor y recuerdo a la fundación del PEN. Hemos hecho algunas acciones concretas, y ahí vuelvo al tema de los escritores en prisión, que es lo que nos ha tocado de cerca, los escritores perseguidos en nuestro caso. Eso lo de nacionalidad, eso es lo que estoy... Sí. En Argentina se realizó hace poco un encuentro justamente del PEN Internacional y se recordó en uno de las puestas en el caso de la Silla Vacía. Durante este encuentro internacional, el acto se realizó en recordación a 16 periodistas asesinados que entregaron su vida en defensa por la libertad de expresión. Y en ese marco también se recordó el caso de Nelson Aguilera con la presencia de la presidenta del PEN Paraguay, Emi Casamatsu. Con la intención de llevar a debate los temas conflictivos en materia de libertad de expresión en estos países, se realizó también un conversatorio que se hace, le llama el PEN Internacional, realiza esto el Día de los Muertos, que es en noviembre, y se hace al unísono en todo, o sea, en los centros PEN que se unan ese día. Nosotros nos hemos unido a ese evento en 2 oportunidades. Una fue el año pasado, en donde estuvieron presentes varios periodistas de última hora y ABC, que pudieron exponer sobre los problemas y los asesinatos últimos, los ocurridos a periodistas en nuestro medio. Se expuso la problemática, y en ese caso también el escritor Nelson Aguilera, cuyo emblemático caso es tema de preocupación del PEN desde su inicio. Los participantes compartieron sus experiencias y también en 2014 se realizó otro evento, también en esta fecha, dedicado exclusivamente al caso que nosotros tenemos de Nelson Aguilera, con una lectura de sus libros. Tiene en esta misma fecha para recordar, era un poco la idea del PEN, es hacer ruido y que se sienta la voz de los centros PEN en el mundo en esa fecha, y cuál es el motivo de la lucha o de la protesta en ese caso. Con respecto al caso específico de Nelson, sobre quien pesa una acusación de plagio, el PEN ha realizado varias acciones en apoyo al escritor, llevando el caso a la sede central de Londres. De esta manera se logró el apoyo institucional a nivel internacional. Bueno, además estuvimos participando en encuentros internacionales. Cada vez que recibimos la invitación tratamos de estar. Nuestra presidenta actual estuvo en varios países representando al PEN Paraguay, a los escritores paraguayos, como es el caso del Congreso Internacional en Bogotá,
estuvo también en Tokio, Japón, sobre el medio ambiente y literatura, en congresos regionales iberoamericanos y en congresos realizados también en Europa. El Centro PEN Paraguay está creciendo poco a poco, éramos poquitos y ahora fuimos expandiéndonos a otros, no solamente ocupamos escritores, sino que también convocamos a editores y a periodistas de nuestro medio. Ahora contamos con más de 50 miembros y seguimos trabajando por nuestros estatutos, que nuestros estatutos están un poquito viejos, son de la época de la fundación. Entonces estamos de pie de hacer una asamblea nueva para reestructurar los estatutos nuevamente y poder formalizarnos como institución legal, claro. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia. Quería hacer un comentario. Tuve la suerte de estar en la Central de Londres, un recibimiento hermoso que tuvimos, en donde llevamos libros del PEN, y también de estar este año, en el primer Congreso de Latinoamérica, en donde fui nombrada miembro de la Comisión de Mujeres del PEN Argentina, junto con el PEN del Paraguay. Y ahora voy a darle la bienvenida a nuestro compañero Marcos Ibáñez, que viene en representación de la SED, nuestra Sociedad de Escritores del Paraguay. Él nació en el Chaco paraguayo, actualmente es periodista, también es escritor, se desempeña en el Ministerio de Cultura, también él fue jefe del Departamento Audiovisual y realizó varias películas, y nos va a hablar en concreto de la Sociedad de Escritores del Paraguay. Muchísimas gracias. Agradecer en primer lugar esta organización fantástica que nos ha hecho llamado a todos los escritores a hacer un análisis de qué está pasando con la organización de los escritores y las escritoras en el Paraguay. La palabra es una herramienta tan fundamental que los indígenas paraníes lo llaman almas. Entonces, en honor a eso, he querido hacer una exposición que reúna el sentir de mis demás compañeros de la Sociedad de Escritores del Paraguay, trasladarle a ellos la visión que ellos tienen de cómo nace, cómo estamos y hacia dónde vamos en la Sociedad de Escritores del Paraguay. Por eso vamos a ir escuchando las palabras de diversos compañeros y compañeras que hoy no están presentes acá, pero que han participado de esta consulta para traer hoy el sentir de varios de ellos. La Sociedad de Escritores del Paraguay fue fundada el domingo 11 de octubre de 1987. Hace unos 30 años, un total de 83 escritores firmaron la nota. Entre los nombres firmantes podemos encontrar los de Augusto Roabastos, Elio Vera, Josefina Pla, José Luis Aprellar, Carlos Garcete, Carlos Villagra Marsal, Hugo Rodríguez Alcalá, José María y Juan Bautista Rivarola Mato, Rudy Torga, Carlos Martínez Gamba y Elsa Wessel. Tiene en la actualidad 200 socios, y de esa totalidad 70 serían mujeres. Posee 3 filiales en los departamentos de Itapú, Alto Paraná, Caguazú, y en la actualidad estamos proyectando varias otras filiales en el interior. Entre los fines está el defender los derechos autorales y lineales de los asociados, propender a que todo trabajo literario sea adecuadamente remunerado, fomentar la difusión nacional e internacional de las obras de sus asociados, la defensa gremial en general de todos los derechos de los productores, de los creadores. Queríamos hoy también hacer junto a ustedes un análisis, un breve diagnóstico de cómo está la realidad de los escritores en el Paraguay. Y en ese sentido trasladamos la consulta a la Premio Nacional de Literatura, Susi Delgado, quien analiza en profundidad si es posible hoy vivir del arte en el Paraguay. Ustedes también pueden
hacerse la misma pregunta, y ella señala, estamos lejos en Paraguay del reconocimiento económico hacia los creadores, a los escritores. Vivir de la literatura es aún una misión difícil, imposible en nuestro país, dice nuestro Premio Nacional de Literatura. Saliendo de una visión de lo económico, lo que se recibe más es una gratificación desde el punto de vista más espiritual, un reconocimiento social, una valoración de sectores de la ciudadanía, o sea, gestos humanos. Muchos escritores tenemos la dificultad, señala nuestra Premio Nacional de Literatura, de gerenciar nuestras producciones literarias. Hay como una dificultad de vincularse al mercado, a las industrias culturales y hacer rentable las creaciones literarias. De convertir las palabras escritas en dinero. No hay mecanismos para asegurar el retorno. Culturalmente hay varios elementos que limitan y dificultan la valoración plena de la tarea del escritor. No hay una sola causa, es un problema complejo. El concepto de literatura es aún superficial en nuestro país. El arte de escribir se vincula al hobby, al divertimento, y hasta algunos sectores aún lo consideran como los escritores como los tecoreros. No hay un concepto sólido, respetuoso de la labor del escritor en la sociedad. Lo que se expresa hoy en día en la falta de leyes, mecanismos de promoción del libro a nivel del Estado, el seguro social y la falta de planes de lectura. En medio de esto podríamos también un poco festejar el avance de la literatura en guaraní. Cobra una vitalidad muy importante en nuestra sociedad. No es para menos, con una sociedad mayoritariamente que habla el idioma guaraní, pero aún hay en nuestro país bolsones que buscan siempre negar la existencia de esta literatura, que sobrevivió a más de 500 años de colonización y experimenta hoy un crecimiento importante. Nuestra última Premio Nacional de Literatura precisamente creo que simboliza ese avance. También está conmigo otros altos ponentes de la literatura guaraní como Acosta y otros. Hay sectores que buscan desmeritarla, debilitarla e incluso matarla. Es una literatura, por suerte, viva, porque viva está nuestra lengua guaraní. Le trasladamos la misma pregunta a Bernardo Neri Farina, expresidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, y quien afirma en el Paraguay es prácticamente imposible vivir de la literatura. Para mantenerse, un escritor debe desarrollar otras actividades. El periodismo suele ser un refugio de los escritores. El escritor no está considerado aún como un trabajador en sí, ni la literatura es una profesión en el concepto de la gente. Eso por la desestimación que existe respecto a la cultura. Aún así, los escritores robamos tiempo al descanso para dedicarnos a esa pasión por escribir y brindar experiencia de vida a través de las letras. El actual presidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay, Andrés Colmán Gutiérrez, dice que la principal dificultad para los escritores paraguayos es el reducido ámbito de quienes acceden a la lectura y adquieren libros. Aunque ha crecido el ámbito, es aún muy pequeño el mercado de producción y consumo de libros. Tiene que ver con el bajo nivel de educación en nuestro país, que estimula poco la lectura, como también con la falta de mayor profesionalización de la industria editorial y la falta de una política cultural más elaborada desde el Estado. Es mucho lo que se ha construido, no vamos a verlo todo negativo, sino que en estos últimos tiempos hay un crecimiento de la industria, de la creación literaria, y hay un mayor fomento de la lectura, pero queda un largo camino por recorrer en nuestro país. Javier Rivero, ex vicepresidente, expresó que en Paraguay nadie vive de su literatura.
No sé si hay acá alguno que diga que ha podido, digamos, vivir del arte de la palabra. Según Javier, que es un gran creador, en los últimos tiempos ha incluso sobresalido mucho en sus obras literarias, en Paraguay nadie vive de su literatura, todos tienen una segunda profesión, porque nuestro mercado es muy pequeño, la venta de libros no reditúa económicamente para que el escritor pueda tener una vida digna. Falta más apoyo a la creación, hacer conocer la literatura paraguaya en el exterior para ampliar el mercado de lectores y de venta de libros. De igual forma también se expresa Margarita Miró, escritora e historiadora del 9º departamento paraguayo, quienes se han organizado justamente entre los escritores del interior, porque dicen que gran parte de la literatura, de las expresiones literarias, se desenvuelve, se centraliza mucho en la capital, y los escritores de calle último para allá no tienen mucho acceso a publicar y también de participar en el mundo de la cultura. Finalizo diciendo grandes desafíos que tenemos, como la necesidad de impulsar con más fuerza la ley del libro, la necesidad con más fuerza de articular acciones entre todas las organizaciones para conquistar por fin este año, así como se conquistó la ley del cine, que el próximo sea también, coronemos, la ley del libro para que se proteja realmente a los que escriben, como también se fomente la lectura en la población, porque en este país necesitamos democratizar el acceso a la cultura en todas sus expresiones y más aún de los libros, porque estamos en un 0,tantos% nada más de lectores, y eso estamos viendo por qué tenemos esta consecuencia de los políticos que hoy tenemos, de una sociedad que escasamente a veces cuestiona o critica, y todo pasa porque no se ha fomentado el pensamiento, el derecho a pensar, el derecho a escribir, el derecho a leer. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir con todos ustedes. Yo, antes de pasarle el micrófono a Carlos Ferreira, que es nuestro último participante, quería decir de que, pese a que aún no tengamos la posibilidad de vivir de la literatura, no quiero desalentar a los jóvenes porque piensen que Roa cobraba sus honorarios de derechos de autor, así como también lo hacían Flores y otros grandes exponentes que escribieron y llegaron a publicar, por ejemplo, en Buenos Aires, o Elvio Romero. Entonces recibían dinero que no era para vivir precisamente, pero sí que les facilitaba unas regalías, exactamente. Y por eso no quiero dejar de estimular a los jóvenes escritores. Solamente antes de finalizar, para que no se dé justamente ese ánimo de que podría ser para desalentar, al contrario, es para que podamos tener los pies firmes en la tierra y unirnos todos, porque así ocurrió con los cineastas. Esa unidad les permitió conquistar la ley del cine. Hoy estamos observando que hay un boom del cine en el Paraguay. Nosotros necesitamos mejores regulaciones y actualmente confirmarles, la sociedad de escritores está en un proceso de transformaciones y ha incluido fuertemente al sector de las nuevas generaciones del mundo literario y ha incluido a los pueblos originarios precisamente dentro de la sociedad, porque comprendemos que unidos podemos también construir una industria del libro y de la cultura respetuosa del sector literario. Perfecto. Ahora voy a darle la palabra a Carlos Ferreira, que es de la Academia Paraguaya de la Lengua Guaraní, es el actual presidente, y quiero decir que la primera vez desde 1640 que se pudo lograr un consenso oficial en torno a la gramática, a fin de cumplir con la ley número 4251/10 de lenguas, ha sido esta.
Así que, por un lado, un fuerte apoyo y adelante con todo lo que es esa nueva legislación, y ojalá realmente el bilingüismo sea una realidad patente en todos los organismos que se necesitan, tanto como en el Poder Judicial y en los demás estrados, donde se necesitan traductores idóneos para poder llegar a toda la gente. Carlos Ferreira también es autor de un libro, Tesaera Guaraní M, que se dedica específicamente a la salud. Es decir, que todo aquel que tenga alguna duda sobre cómo tiene que hacer las preguntas para informarle, por ejemplo, algún problema a su enfermito, puede recurrir a este libro, que le va a facilitar mucho todo el cuestionario con las respuestas. Bienvenido. Maite Olivera Opavaret, ahí me empezamos Guaraní Juan Pamerera. Mis agradecimientos a la organización por invitar a la organización más nueva de esta mesa, porque nos hemos constituido en el año 2010 a través de la Ley de Lenguas 4251, y recién en el año 2012 pudimos organizar los primeros 15 académicos. Y una vez que estos 15 académicos se organizaron, se convocó a otros 15 académicos más, porque la ley establecía que tienen que ser un tope de 30 académicos. Somos una organización creada por ley, pero somos privada. Somos laica, partidaria y de servicio público. Además de normativizar la lengua guaraní, es apoyar también la normalización de su uso, establecer el alfabeto oficial de la lengua guaraní, elaborar el diccionario guaraní, incluyendo todos los vocablos históricos y los que se hallan en uso en la sociedad paraguaya, elaborar diccionarios terminológicos específicos, defender, preservar y divulgar el ordenamiento sintáctico propio del idioma guaraní. Logros de la Academia de la Lengua Guaraní es, entre otras, su constitución inicial de 15 de los 30 académicos el 12 de octubre de 2012, y posteriormente que completaron los 30 académicos. Reconocimiento de sus estatutos sociales en guaraní por el Poder Ejecutivo por el decreto 3510 del 29 de mayo de 2015. Aprobación del alfabeto guaraní, que lo hemos hecho el 9 de diciembre de 2015, con sus 33 letras patrimoniales del guaraní y 3 letras no patrimoniales para palabras no guaraní. El 10 de agosto de 2016 fueron aprobadas las reglas del alfabeto guaraní, y el 22 de junio de 2018 se aprueba por mayoría la gramática guaraní oficial. Esta es una gramática consensuada, con muchas escuelas lingüísticas, con muchos autores individuales en la gramática, pero hemos llegado al consenso de poder constituir la primera gramática oficial guaraní y dar inicio para investigaciones lingüísticas posteriores. Y esto le acompañó fuertemente la resolución de la Secretaría Política Lingüística en su resolución 101, donde llega a refrendar lo que la academia, siendo privada, pero no puede obligar al Estado. Entonces la Secretaría Política Lingüística refrenda y oficializa a nivel del Estado. Igualmente corrió con eso el plazo que dice la ley 4251 en su artículo 51, de que una vez que se tenga el alfabeto y la gramática guaraní, corre el plazo de 3 años para que lleguemos o que se puedan crear las condiciones para una bilingüización del Estado paraguayo. Hemos hecho varios convenios con la Secretaría Política Lingüística el 29 de junio de 2016, la Academia Paraguaya de la Lengua Española el 10 de julio de 2018, con el Ministerio de Educación y Ciencias el 7 de agosto de 2018,
Y tenemos, ya una vez que hemos terminado la gramática, nuestro proyecto es la elaboración de un diccionario oficial y también la publicación semestral, que estamos en plena tarea, de nuestra primera revista de la academia. En principio va a ser bilingüe. Promover libros en guaraní para un público general y específico. Es importante indicar que en el año 2010 se publicaron, según una investigación mía, 15 libros, en el 2011 13 libros, en el 2012 19 libros, en el 2013 15 libros, en el 2014 13 libros, en el 2015 12 libros, 2016 26 libros, 2017 18 libros y lo que va del año 2018 14 libros en guaraní o sobre guaraní. Esto entonces nos indica de 2010 a 2018 tenemos publicado aproximadamente 145 libros y entonces decimos nosotros que tenemos un gran espacio donde podemos trabajar en diferentes ámbitos con la lengua guaraní. Tenemos varios desafíos, fundamentalmente la bilingüización del Estado paraguayo, la normalización de la gramática guaraní a nivel país, y crear una actitud positiva hacia la lengua guaraní. Y en este aspecto hemos resuelto también hacer nuestras primeras regionales a nivel nacional y las corresponsalías a nivel internacional. Fundamentalmente también creemos nosotros de que empezamos a trabajar sobre la era digital para poder desarrollar los trabajos y dar a conocer también todo lo que estamos haciendo dentro de la Academia de la Lengua Guaraní. Abuelo, por eso pensamos que para un era de guaraní para panera, pero que abuelo oye sauca, oye enduca, tendría poita o covagina, o de acutete, a pesar de que catupi catuñamos por años en el taño que temo que venía, auye. Quería saber si es que tienen preparadas ya las preguntas para, por favor, acercar aquí. ¿Cuáles son las acciones específicas que realizan por los derechos de los o las escritoras? Es para el que quiera responder. En el caso de la Sociedad de Escritores, con la multisectorial se está trabajando el tema muy importante, por eso señalaba, de la necesidad de mejorar nuestra relación con la industria del libro, porque los porcentajes que le quedan al escritor es prácticamente ínfimo en relación a la cantidad de horas, de días, de meses y años que le lleva al escritor desarrollar una obra, pero a la hora de la verdad es muy poco valorado por la industria del libro. Entonces, actualmente estamos planteando que reactivar fuertemente incluso la lucha por nuestra ley del libro, en el cual queremos sumar a la mayor cantidad de sectores, porque ahí, si logramos, muchas cosas se irán mejorando, tanto para los escritores como para los lectores. Por el otro lado, estamos abriendo mucho más, vamos a abrir más filiales, porque en el interior hay más dificultad de acceso a las publicaciones y de acceso a una defensa de los derechos autorales. Así que este año, por lo menos, vamos a estar impulsando nuevas filiales en nuestro país. Sobre el punto, la verdad que debería darle otra vez un vistazo a esa ley del libro que está ahora en estudio, pero creo que un factor que mejoraría muchísimo, ¿verdad?, en cuestión monetaria es la figura del agente literario. Es decir, como en otras artes tenemos, por ejemplo, los actores, las actrices, tenemos producción, entonces es que la persona encargada de vender o de vendernos, la figura del agente literario facilitaría muchísimo recuperar algo de la inversión. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí,
Sí, nosotros el año pasado, no solamente fue con la Sociedad de Escritores y se sumó también el PEN, hicimos 2 encuentros con el apoyo de DINAPI, que es la Dirección de Derechos justamente, y tuvimos muy interesante. En el primer encuentro nos sorprendimos porque no solamente hubo escritores, inclusive hubo menos escritores, pero hubo más gente de otros ámbitos del arte, inclusive de diseño gráfico, vinieron gente del audiovisual y del ámbito de la música también. Y sirvió un poquito para debatir sobre nuestros derechos, y Dinaki nos abrió el panorama de cuáles eran los derechos de los autores y desde dónde partían nuestros derechos. Hablamos también sobre el tema del plagio, que estuvo en boga últimamente. Entonces nos sirvió para un intercambio interesante que valdría la pena volver a repetir para seguir trabajando en la materia y tomar conocimiento de cuestiones que inclusive los escritores a veces mismos desconocemos de nuestros propios derechos, de cuáles son las cosas que nos corresponden. Siguiente pregunta. A mis 27 años escribí o intenté escribir un libro sobre historia. Si bien hasta hoy, aún con la falta de apoyo, me ha resultado bastante bien, me gustaría saber qué hacer o cómo hacer para mejorar en esto, a dónde o a quién acudir. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Bien, el trabajo del escritor toca mucho el tema de la historia y toca muchas actividades antropológicas. Muchas veces tenemos que estar, digamos, especializándonos en estas diferentes áreas para tratar de lograr una obra bien hecha. La investigación, los libros de investigación en este país cuesta mucho hacerlos, y muchas veces después de producirlos vemos que rápidamente a veces son llevados en las redes, eso sin siquiera mencionar el autor. En este caso, la pregunta señalaría que dentro de la sociedad hay también escritores e historiadores. Podemos ponerles en contacto para que les hagan un acompañamiento, un asesoramiento, y ver un poco también de acompañar el proceso de la publicación. El asunto editorial es fundamental para la profesionalización de los escritores. En el Paraguay, las editoriales funcionan más bien como imprentas que como industrias, en donde muchas veces el escritor se paga su edición, lo cual perjudica la calidad de la producción. ¿Cuál es la relación con las editoriales y a qué se apunta? Interesantísima la pregunta, sobre todo porque es un tema muy importante y fundamental con relación a las regalías y a los pagos de los escritores, las entregas de los libros que tendrían que estar ya editados, etc. Aquí paso la pregunta. Si alguien se anima a contestar. Bueno, el silencio creo que también es una forma de responder a un tema sumamente delicado, que es la relación entre el escritor y la industria del libro, la editorial, y la imprenta. En nuestro país se está dando un problema grave con respecto a esto, porque no está regulado. No está bien regulado. Necesitamos por eso esa ley, porque en estos momentos, si bien ya gotea hacia estas editoriales, el goteo económico no llega al escritor. Por eso muchas veces hasta prefieren costear sus propias producciones, con lo cual prácticamente se quedan solos, sin tener esa capacidad de tener todo lo que hace una editorial.
Entonces, en la actualidad tenemos que mejorar entre todo esta relación con estas empresas, porque no puede seguir esta situación de esta forma. Buscar relaciones más respetuosas en donde los porcentajes sean un poco más establecidas, en forma que el escritor también pueda ganar, porque hasta ahora nosotros llevamos el peso del contenido y finalmente no hay muchas ganancias. Preguntaba a la Premio Nacional de Literatura, le dije, ¿qué estás, cómo, con todas tus ganancias, años, con los libros vendidos, qué vas a hacer? Seguramente tenés ya un ahorrado, tenés algo. Y me decía, lo que me preocupa es mi futuro, la incertidumbre ante el futuro, porque yo no veo mucha recompensa de todo lo que es la producción. Entonces se necesita mejorar urgente esta relación y que pueda ganar ambos, pero no que el escritor sea el eterno perdedor en esta historia. Bueno, entonces ya quedó claro de que los escritores nos sentimos tan contentos de que tengamos un libro en plaza que ni siquiera pedimos que nos paguen. Entonces, ¿cuáles son los aspectos puntuales, además del beneficio económico, contemplados en la ley del libro? Bueno, yo acompañé esta ley, ¿verdad? Voy a decir, ¿verdad?, que trabajo en la Secretaría Nacional de Cultura. Desde el 2009 hasta el 2012 estuve justamente en la dirección de fomento del libro, la lectura y la literatura, que ya no existe, ¿verdad?, por reestructuración que sufrió a lo largo del tiempo. Yo había acompañado la ley tipo de CERLAL, ¿verdad?, hasta el 2013, año que me trasladé a otra dirección, y presentada, sí, ¿verdad?, tenía muchas ventajas, ¿verdad?, para el autor. A esta altura, no sé, ¿verdad?, los ajustes que se le hicieron, pero sí, a partir de una mesa de trabajo, los escritores independientes, así como las editoriales independientes, habían presentado a esta mesa de trabajo en la Secretaría de Cultura su visión, ¿verdad?, de que como ellos entendían que de algún modo se favorecía otra vez a las editoriales grandes. Bueno, entonces eso fue trasladado, ¿verdad?, para este ajuste a la ley del libro, pero en este momento, o sea, como yo estoy en otra dirección, no sé, o sea, podría averiguar y pasar después esa información, no tendría ningún problema. Con respecto un poco al trabajo, a todo el trabajo que va, ¿verdad?, a las editoriales, y que las editoriales funcionan como imprenta, sí funcionan como imprenta. Hay autores, ¿verdad?, yo me meto, ¿verdad?, en ese saco, que toma, ¿verdad?, una obra y comienza un lento trabajo artesanal de edición de esa obra, es decir, contrato mi propio diseñador, ¿verdad?, contrato mi ilustrador, y luego ahora sí voy a lanzarme como editor-autor, ¿verdad?, porque está esa posibilidad, porque finalmente yo termino vendiendo mis libros. La primera edición, sí, ¿verdad?, que era mi editor, Miguel Méndez, ya no vive ahora en Paraguay, está en Ecuador, al cual lo extraño muchísimo porque él hizo un extraordinario esfuerzo de agotar esa edición, ¿verdad?, de mi poemario, y vendió, ¿verdad?, y colocó en el extranjero también. Y con los cuentos, ¿verdad?, tengo la experiencia de, yo estoy vendiendo mis cuentos y estoy vendiendo casi todas son 200 libros son propuestas a vender, pero estoy colocando esos 200 libros. Entonces es como que me rebelé también y dije, bueno, finalmente yo hago toda esa edición y voy a seguir vendiendo, ¿verdad? O sea, necesitamos esa ley del libro de algún modo también. Y eso, ¿verdad? O sea, eso es lo que hacemos los escritores para poder recuperar algo de esa inversión.
Cuando se estuvo analizando la ley del libro, Juan de Urraza estaba en el Congreso y decía de que no había prácticamente nadie acompañando la ley del libro. La pregunta es, ¿ese proyecto de ley no debería ser publicado a fin de que todos puedan aportar? Está en la web. Está en la página de... Está en diputados. Está en la... ¿Y ya está? No, ya no está. ¿Desde cuándo? Nosotros lo buscamos para este foro y no está. Hasta el año pasado estaba por lo menos. ¿Quién es el proyectista? Yo creo que deberían de ponerse de ¿Quién es el proyectista? Dicen aquí. Ahora, como hay un nuevo, digamos, miembro del Congreso, ahora se va a reactivar todo este proceso sobre el tema de la ley del libro. Me gustaría darle una lectura de los objetivos que se trazaron con esta ley del libro. Uno es apoyar la formación de lectores y escritores y promover las prácticas de lectura y escritura en la población. 2. Impulsar la creación cultural, literaria y científica. 3. Democratizar el acceso de la población a la lectura y al libro. Apoyar la producción y la circulación del libro. Apoyar la formación de recursos humanos de las actividades reguladas por esta ley. Fomentar y apoyar la diversidad de las expresiones lingüísticas y culturales. Promover la participación ciudadana en el fomento de la lectura, la escritura y el libro. El tema es que este proyecto de ley del libro está durmiendo aún en los cajones del Congreso, afectado por esa modorra, esa apatía de nuestra burocracia, que tiene a la cultura y a la educación, por supuesto, muy en último lugar en nuestro país. Por eso señalaba la necesidad ahora va a estar en generar esta gran unidad de todos los sectores, incluido las entidades de educación, cultura, la sociedad, y vamos a hacer que se publiquen esos proyectos de manera que todos pudiéramos ir debatiéndolo, reactivarlo y lograrlo juntos, así como lograron gracias a esa gran unidad entre ellos. No significa absoluto consenso entre ellos, muchas veces hubo mucha diferencia para la ley del cine, pero supieron en cuestiones fundamentales unirse y lo sacaron, y eso también ahora nos corresponde a nosotros. Bueno, para redondear, la ley del libro es un proyecto entonces que va a ser presentado. Todas las ponencias van a estar también en la web. Había ya comunicado eso Sebastián Ocampos. Y finalmente, una última pregunta, porque la ley, el proyecto de ley esté cajoneada también es un poco la modorra de nosotros, nuestra, porque somos los principales beneficiarios y tendremos que ocuparnos de exigir esas leyes que son las que en definitiva nos interesa a todos y que no queden siempre en manos de unos pocos. Por último, ¿qué hacer o qué tienen proyectado para fomentar la lectura en jóvenes o en estudiantes secundarios o en estudiantes secundarios? Es la última pregunta que me hicieron llegar. Para los 4. En el caso de la SED, hay que mencionar que prácticamente es diario ese peregrinar de los compañeros por diversas entidades educativas de todo el país, tanto de la zona capital, central, como en el interior, en los lugares más alejados, porque en cierta forma a veces se intenta a todo pulmón de suplir esa ausencia de políticas culturales en nuestro país. Pero llegó el tiempo también en que tendríamos que hacer mucho más esfuerzo, porque esto que se hace a todo pulmón a veces se llega a poblaciones bien reducidas y ocurre que estamos frente a una generación invadida por las nuevas tecnologías, que lee poco, que copia mucho de los eslogans que aparecen en las redes, y cada vez estamos viendo una generación más idiotizada por el campo de estas nuevas tecnologías, pero sin capacidad de asumir esa capacidad crítica, porque justamente se ha dejado mucho el camino de la lectura por estas
estas nuevas herramientas que son prácticamente muy invasivas. No nos hemos preparado y hoy tenemos toda una generación que está permanentemente informada supuestamente, pero muy mal informada. Bueno, para finalizar quiero, perdón, aquí un comentario más. Yo creo que hay bastantes niveles, ¿verdad?, en cuanto a la promoción de la lectura. No es lo mismo un niño de la ciudad que un niño del campo. Para el campo hay como un nivel de lectura, ¿verdad?, donde se aprecia mucho todavía el libro impreso y donde cuando uno desde el Estado por lo menos lleva, se aprecia. Yo creo en este sentido que el MEC debería otra vez reponer su Plan Nacional de Lectura que tenía, ¿verdad?, a nivel y llegaba a nivel del interior del país. Entonces, eso, ¿verdad? Las bibliotecas o escolares o comunitarias son muy consultadas, eso nos consta y no manejo ahora números, pero hasta cierto tiempo yo manejé alguna estadística sobre eso. En la ciudad, creo que nosotros tenemos que hacer una reingeniería de pensamiento. Los jóvenes leen, sí leen y leen bastante. ¿Qué es lo que leen desde las plataformas virtuales? Entonces, Internet es una gran posibilidad. Internet no es malo ni bueno. Internet como el ser humano que tiene potencial bueno y potencial malo, a como uno lo utilice. Entonces, ¿por qué? Creo que en una mesa estuvo Sebastián, ¿verdad?, cuando los libreros más tradicionales se quejaban que no hay lectura, ¿verdad?, y había una plataforma que es juvenil y que suben y que bajan libros desde ahí. Entonces pasa un poco por eso. Editores, promotores de lectura, escritores, tenemos que verle a Internet como una herramienta de promoción de la lectura. O sea, no hay otra forma. Los chicos de la ciudad leen a partir de una tablet y quieren leer cosas. Y otra vez tenemos que entender que hay niveles, es decir, hay una literatura infantil, hay una literatura infanto-juvenil, hay una literatura de pubertad, hay una literatura juvenil. Entonces, ver un poco y ahondar también en esos temas, es decir, pasa un poco por todos nosotros también de ver eso que es un mar ancho, largo, profundo, que es la promoción de la lectura, el libro, ¿verdad?, y la literatura. Hoy, verán, en el panel anterior decían los libros tradicionales son mejores. No, los libros tradicionales son un tipo de libro, pero ahora hay otros tipos de libros también para los chicos, es decir, el libro álbum, por ejemplo, que mezcla imagen y texto. Si está la imagen, ya no se dice nada en el texto, es decir, de tal manera que el joven o el niño pueda descodificar a través de la imagen. O sea, es un mundo demasiado ancho, amplio, y yo propongo para otro foro también que esa parte tan importante que es la lectura infantil y la lectura juvenil también pueda ser desarrollada, ¿verdad?, a profundidad. Gracias. La literatura infantil es muy importante lo que ella dice. Bueno, nos ha tocado, creo que a varios escritores participar de tanto de lectura en colegios como en universidades. También hay interés en las universidades, depende de a dónde vayamos y en qué conceptos nos inviten, pero en los colegios siempre pasa con los niños, chicos, que siempre están muy expectantes de esa visita de ese escritor que se va, que le lleva su libro, que le muestra, que le cuenta su historia, que tiene algo para contarle, y leen, incluso si es ya algo ya programado con tiempo, lo que nos vamos, ya leyeron el libro, ya tienen un trabajo hecho sobre el libro y ya hacen preguntas concretas y da gusto eso. O sea que el camino está empezado, falta seguir trabajando en eso y seguir fomentándonos. Quería señalar también que en los últimos tiempos la SED está en un proceso de
múltiples transformaciones muy interesantes porque queremos que las nuevas generaciones de escritores se acerquen, estén, digamos, integrándose en lo que sería la sociedad. En los últimos tiempos ha habido a través del fondo editorial de la SED algunos escritores que han publicado sus obras por primera vez. El caso de Lobo, que estaba sentado ahí, ya se retiró, Ricardo, y una serie de nuevos valores juveniles, nuevas voces, es lo que se está tratando de impulsar a través de la sociedad. Queremos incentivarles a que se puedan acercar. Si ustedes nos hacen, nosotros mismos nos estamos acercando. Hace muy poco tiempo lanzamos el libro de Jen Aguilera, una joven de 20 años, también ya es miembro de la SED, hoy es incluso forma parte de un órgano directivo del Tribunal de Conducta de la Sociedad de Escritores, una joven. Y también se está haciendo la apertura de bibliotecas juveniles. En este caso estamos abriendo con los jóvenes universitarios la biblioteca juvenil cerca del campo de San Lorenzo. En breve vamos a estar inaugurando con ellos una biblioteca en donde la sociedad, la mayoría de los escritores juntaron libros para la habilitación de esa biblioteca juvenil. Bueno, para finalizar entonces nuestro panel, quiero felicitar en primer lugar a todos los que hicieron posible este primer foro internacional del libro y agradecerles profundamente todo lo que están activando nuevamente en relación a la política del libro y los escritores. Muchas gracias por su asistencia. Soy Princesa Quinoa. Hasta luego.